Instituto Virtual Metatron. Aquí comienza la historia de líderes con sentido humano y emprendedor, sanando historias, uniendo familias, expandiendo mirada, conciencia y corazón. Instituto Virtual Metatron, trabajando con el alma. Hola, soy Elizabeth Tajao y te doy la bienvenida al podcast del Instituto Virtual Metatron. Si deseas saber cómo comunicarte mejor con los niños como padre profesional, te invitamos a tomar el diplomado en Pedagogía Holística, basado en las constelaciones familiares. Ya puedes inscribirte al número que está en la descripción. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pueden abrir sus micrófonos o escribirlos. ¿Cómo se han sentido después de estas clases? Sé que son muy poquitas, pero bueno, algo siente el corazoncito, el alma respecto a que nuestro niño interior esté trabajando en beneficio de nuestros hijos. Fíjense que cuando nosotros decimos muy bien no significa nada. ¿Y a qué me refiero? Tenemos la costumbre de decir, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien qué? Porque muchas veces decimos bien y no estamos bien, es la verdad. A veces tenemos algunos asuntos mentales, problemas, algún tema con la hipoteca o con la pareja, algunas cuentas pendientes, en fin, o estrés, o me siento un poquito agripado, y siempre decimos, estamos bien, y eso es una falsedad. Hay que aprender a decir, estoy bien, me encuentro de maravilla, hoy amanecí de mucho buen humor, estoy muy feliz porque mi nieto nació, o estoy ya un poquito angustiado porque surgió un tema en la familia, pero aquí me encuentro. Es decir, informar realmente cómo estamos. De esa manera aportamos al mundo a esta transformación. Pues vamos a darle continuidad a donde nos quedamos, que realmente no es así como tal una continuidad, pero sí es seguir con el mismo tema. Y la clase pasada hablaba de este juicio de nuestros hijos, cómo lo podemos mirar y resolver. No podemos hacerlo si no primero conocemos nuestra propia vivencia y desde ahí sabemos interpretar qué está pasando. Recordemos que cuando éramos niños, de muy niños, no conocemos el mundo de los adultos y precisamente dentro de los primeros 7 años de nuestra vida surgen los traumas en los niños. Traumas por abuso sexual, traumas por violencia verbal o física, traumas porque se mudaron de un país a otro, de una casa a otro. Pareciera que no les afecta eso a los niños, pero sí les afecta, por supuesto, porque es un sentimiento de estado de pertenencia y cuando haces ese cambio hay una revolución en el ser del niño, sin considerar y que sí suma las relaciones que tiene este niño con la escuela. Es muy fuerte. De hecho, hay una película que se llama Mis emociones, algo así. A ver, Angie, ayúdame, tú siempre me ayudas en esto. Me parece que es de Disney y que Intensamente, ya me acordé, Intensamente, y habla de esto, de qué tan afectada está la niña por haberse mudado de casa. No lo vemos como adultos, no lo vemos un beneficio o una necesidad en esa mudanza y sí que es afectado. El divorcio, la separación de los padres, cuando estás pequeñito no te das cuenta sí que lo sientes, pero no lo consideras tan importante en ese momento, la ausencia de un padre o una madre, o estar creciendo con los abuelos, o estar en la guardería, o estar con las tías. Pero sí que a los 7, 8 años ya empezamos a tomar esa conciencia y preguntarnos por qué mi papá no me quiso, porque además hay algo muy importante. Si nosotros viviéramos en la casa todos esos años sin salir a la escuela, ese es el único mundo que conocemos y entonces eso nos permitiría decir, bueno, pues este es el mundo que yo vivo y este es el mundo que yo tengo y este es el correcto.
Pero cuando estamos en las escuelas podemos mirar que nuestros compañeritos de escuela los recoge su papá y su mamá, y a veces los eventos del Día del Padre, del Día de la Madre, de Navidad, y ver todas esas personitas que tienen los compañeritos, por supuesto que también nos afecta cuando somos niños, porque ahí vienen las interrogantes, y por qué mi papá no está aquí, y por qué mi mamá no está aquí. Algunos niños son muy abiertos y hacen esas preguntas a su familia, otros niños no las hacen y se guardan el sentimiento. Hay todo tipo de personalidad. Y aquellos que a veces hacen preguntas, las respuestas que les dan a veces no son las correctas, a veces son las equivocadas, a veces son certeras, pero están no las explicamos al nivel de su entendimiento. Y entonces ellos quedan igual con la misma incertidumbre, las mismas preguntas, las mismas emociones. Y ahí es donde inevitablemente esta emoción queda guardada para el resto de nuestras vidas. Y de eso depende la manera en que vamos a vivir el mañana, como adolescentes y como adultos. Posterior a esas edades, me regreso un poquito. Cuando estamos así pequeñitos, nuestro juicio pues es, el niño solo piensa en caricaturas, en juguetes, en juegos virtuales, porque bueno, ahora ya sí tenemos que agregar esta parte de los juegos virtuales, porque ya son tecnología los niños también. Números, colores, sabores, dulces, postres, leche, su vasito de leche o su mamilita. Los niños, ese es su mundo, mamita, papito, todo es diminutivo, aunque para ellos son muy grandotes porque están chiquititos y ven hacia arriba, pero sí que todo lo ven chiquito, ¿no? Mi casita, mi perrito, mi camita, mi papito, mi mamita. Vamos creciendo y esa frase va cambiando, mamá, papá, y las cosas como son. Ahí se nos, dependiendo del cariño impuesto en la familia, hay apodos, hay sobrenombres, y ahí cambian muchas cosas también de una manera energética con el tema del nombre, porque el nombre es el tercer regalo que nos dan en la vida. El primero pues es la vida en sí, la madre que nos da vida, es un gran, gran, gran regalo. El segundo regalo es el derecho de pertenencia del país, el lugar, el padre que tengo, y el tercer lugar es nuestro nombre. Nuestro nombre tiene un gran significado y tiene muchísimo poder energético sobre nosotros, nos da características de personalidad. Cuando este nombre es transformado o en apodo o en diminutivo, diminutivo se permite cuando somos chiquitos. Lamentablemente muchas veces crecemos con el Juanita de siempre o con el Pablito y ya eres Pablo grande. Entonces esto hay un inconsciente trabajando que nos mantiene chiquitos en ese consentimiento, y entonces bueno, pues ahí nunca vamos a actuar con esa responsabilidad, porque el ser adulto es saber ser responsable, y el adulto que no crece no es responsable porque sigue esperando que los demás sigan compensando sus necesidades, y estas necesidades son demandadas a las parejas. Por supuesto que nunca las llenan, y pues como no las llenan, la pareja se va a ir y van a seguir buscando más parejas que los llenen. Y bueno, cuando estamos así pequeñitos, pues nuestra vida es de un criterio totalmente diferente al adulto. No conocer el mundo del adulto nos permite interpretar desde la fantasía que se vive como niño el mundo real. Entonces, cualquier situación que pase, accidente o desaparición de alguien, y esto son cosas de adultos que no contamos a los niños. A veces nos pueden ver llorar y dicen, ¿qué tienes? Y son cosas tan fuertes que no les contamos. Les nada, mi amor, vete a dormir, o papito no aparece, tu hermano ya se perdió, y el niño pues difícilmente entra en la emoción, pero no lo entiende. Entonces se crean traumas muy fuertes ahí, y esos traumas cambian la realidad de la infancia. ¿Cómo es esto? Yo les voy a dejar de tarea ver una película que se llama Somnia. Esta película habla de la historia del niño, es que de repente él tiene una mamita, un papito, es muy feliz el niño en casa con su mamá y todo, y de repente la mamá desaparece
de la noche a la mañana se va y él pregunta por su mamá y no saben qué pasó con su, bueno, más bien, él no sabe qué pasó con su mamá y le dicen que sí va a regresar, que algún día va a regresar, pero él pues no, se queda con eso. Y un día la llevan ella solicita ver a su hijo. Ella se había ido porque tenía cáncer y estaba en tratamiento, entonces estaba internada. Cuando el niño va, llevan a ver a su madre porque ya estaba en sus últimos días. Obvio, no le dicen, no le cuentan esto al niño y el niño ve a ver a su mamá. Y cuando va a ver a su mamá, pues ya no se encuentra la hermosa mujer bella, con su maquillaje, su cabello largo, eh, mm, toda frondosa, y de repente ve a una señora muy esquelética, pelona, los ojos un poco desorbitados, mal, y entonces él, por supuesto que para él eso no era su madre. Y entonces eh, le dan a ella, al niño, y lo ponen en el regazo de ella, y ella, lo único que le alcanza a decir es que ella siempre va a estar con él. Y él no la conoce, o sea, dice, y este monstruo, ¿qué va a estar haciendo conmigo? Y de ahí viene ahí ven la película, cómo él interpreta esta realidad en su mundo. Y vamos, que se lleva en ese instante, y esas palabras marcan el resto de sus días de cómo vive su vida sin su madre. Y hasta que aparece una psicóloga y es cuando puede descubrir dónde quedó la implicación, y le ayuda a salir de ese mundo. Efectivamente, esta película nos está mostrando cómo distorsionamos nuestra realidad. Esto es una película y no está lejos, ninguna película, por muy fantasiosa que parezca, no está lejos de la realidad nunca. Cada historia es un mundo, cada historia es diferente. Entonces, les voy a contar una historia real que me llegó de un chico. Su mamá me lo manda y me dice, te mando a uno de mis hijos, a mi hijo, porque no hace nada, se la pasa en la cama, está como deprimido, ya tiene 34 años, no tiene pareja, pero pues no se le ve gran cosa que le eche ganas a la vida. Me siento culpable porque pues yo lo dejé en México cuando era un niño, yo tuve que emigrar a Estados Unidos y pues lo dejé como 7 años con con sus abuelos maternos, pero cuando me lo traje, el niño, pues yo ya estaba casada con otra persona, ya tenía otro hijo y pues el niño no se acopló y tuve muchos problemas con él y a la fecha sigo teniendo problemas con él. Entonces yo en la entrevista que le hago, él me dice, es que yo cuando era pequeño, pues mi mamá me deja con mis abuelos de la noche a la mañana, yo teniendo 3 añitos, y fue muy doloroso no volver a ver a mi mamá. Pero mis abuelos se encargaron de hacerme feliz, muy feliz. Toda esa infancia yo crecí como hasta los 7 años, siendo muy feliz porque los abuelos le daban todo lo que él necesitaba y él sentía que él vivía una vida maravillosa. Y siempre que él preguntaba que dónde estaba su mamá, le habían dicho que su mamá se había ido a buscar una vida mejor y que esa vida mejor era también buena para él. Entonces él dice, y yo me imaginaba a mi mamá en una casa muy grandota, muy hermosa, porque a veces mi mamá mandaba dinero, y entonces yo me imaginaba que todo, si la familia, mis abuelos me estaban dando una vida bien hermosa, pues mi mamá me iba a dar una vida súper mejor, súper guau. Y entonces cuando su mamá va por él, pues no fue a los 7, fue como a los 14 años que fue por él, y se lo lleva también en esa travesía de cruzar la frontera como inmigrantes. Era algo que, bueno, pues a él también le sorprendió porque le dije, ¿cómo viviste esa escena de cruzar la frontera? Dice, pues como yo no sabía cómo se cruzaba la frontera, porque obvio, los niños no sabían, es que hay un pasaporte y se cruza una frontera de diferente manera. Él decía que pues fue algo normal para él y que pues pensaba que así se tenía que hacer y pues hizo lo que su mamá le dijo, se fueron, llegaron.
Y dice, yo esperaba encontrar una casa hermosa y mi mamá bien, con unos muebles bien bonitos, porque fueron muchos años que se fue y pues en esos años ella debió haber construido todo un palacio. Dice, ¿y cuál fue mi sorpresa? Que llego y mi mamá está viviendo en un garage y ya está casada con otro hombre y ya tenía yo un hermano que no conocía y mi hermano ya estaba grande. Y la vida que me daban mis abuelos desapareció. Y mi mamá no tenía el dinero para darme lo que mis abuelos me daban y yo no hablaba inglés, pues entré a escuelas donde me empezaban a hacer bullying, donde yo empezaba a tener problemas de comunicación y luego de repente tener mi recámara, pasar a tener, ser parte de un garage, dice a mí me traumó. Y desde entonces me ha costado mucho eh, salir adelante. Porque de ahí, bueno, me empezó a contar muchas más historias que se desglosan de esta misma. Y bueno, ahí es cuando entro yo en terapia para sacarlo de ahí. Pero, pero este es un súper ejemplo de cómo vivimos nuestras fantasías de niño. Cómo nos creamos um, ideas de uh, ilusiones, fantasías, porque somos niños y la realidad la interpretamos de muchas maneras. O sea, el que escuches que tu mamá se va a tener una mejor vida y miras a tu alrededor y dices, wow, entonces cómo va a estar viviendo mi mamá, ¿no? Eh, y el adulto, pues claro, sabe que qué mejor vida se refiere pues a ganar más de lo que gana en este país, por ejemplo, ¿no? Un poquito más o un poco mucho mejor, porque hay muchas perspectivas. Y las perspectivas es lo peor que podemos tener, lo peor. Porque si te generas perspectivas y no sucede lo que tú esperas, es una desilusión enorme lo que llega en tu vida. Y llega pues también sí una emoción horrible que a veces se convierte en trauma, en dolor y en situaciones en las que a veces es como si entras en un bucle de dolor. Entonces nunca hay que hacernos perspectivas en nuestras vidas, dejar que la vida fluya como lo que nos corresponde y entonces verán que la vida los llena de sorpresas. Porque la vida es una sorpresa. Nunca tengan perspectivas de nada. Si él nunca hubiera tenido esas perspectivas, si hubiera encontrado que vivir en un garage sería algo novedoso, algo diferente, algo padre, lo hubiese visto de otra manera o se hubiese sorprendido de que, mira, ahora tengo un hermano, ahora no tenía papá, pero ahora sí lo tengo. O sea, en la escuela, en vez de quejarse del inglés, podría decir, mira, ya voy a estudiar un nuevo idioma y voy a tener mejores amigos y estoy en otro país que dicen que es mejor. O sea, hubiese cambiado la manera de ver las cosas. Pero a los niños no les podemos decir no tengas perspectivas. Los niños solo es ilusión, sueños, fantasías, y eso, pues, claro, lo ven en las caricaturas, lo ven en los cuentos de hadas, y es natural, muy natural. Y aquí es importante ahora darnos cuenta qué pasó con nosotros, qué tipo de ilusiones tuvimos cuando éramos niños y cómo nos desilusionamos cuando entramos en esa realidad. Y de esta manera ustedes también pueden mirar a sus hijos, qué les están diciendo, cómo se lo están contando, qué tanto diálogo tenemos con nuestros hijos para enterarnos de lo que piensan, de los que sienten, porque ahí es muy importante colocarnos en esa realidad. Yo tengo un nieto de 4 años, la mamá de él creció sin mis brazos, literal. O sea, estuvo en mis brazos un año. De ahí surge mi gran implicación histórica. Me olvido de tener hijos y la dejo con nanas, la dejo en guarderías, la meto a la escuela kinder a los 3 años y de ahí, bueno, se quedó sin mamá, literal. La crecía con la abuela, crecía con todo el mundo. Entonces, cuando tuvo su hijo, ella dijo, yo no voy a hacer como tú lo hiciste porque me dejó un gran trauma no haber estado contigo.
Y yo voy a estar todos los primeros años con mi hijo para que él pueda sentir a su madre. Y sí, de plano, o sea, le preguntaban qué estudiaba, qué trabajaba, y ella decía, sí, soy Nini. Tengo un hijo y me dedico solo a él. Yo veía cómo se disfrutaban los dos. Era maravilloso mirar cómo la madre estaba plenamente entregada a él y el niño a ella. Ver ese desarrollo de él, ese amor tan grande que estaba entre los dos, desde que se levantaban hasta que se dormían, verlos que estaban pues, a lo mejor echados viendo la televisión, pero la pasaban muy bien, comiendo juntos, paseando juntos, todo juntos. Y todo se rompe cuando la madre ya empieza a ver las necesidades de su hijo, porque su hijo, pues ya cumplir 4 años, pues ya entrando a los 5 años, porque en noviembre cumple 5 años, pues ya septiembre, pues ya necesitaba entrar al niño al kinder. Y meterlo al kinder ya era un gasto mayor. Y entonces, nosotros sus padres siempre le apoyamos, pero cuando él ya empieza a entrar al kinder, ya fue cuando le dije, ahora sí, ya te toca a ti. Y es cuando ve la realidad de ella y empieza a buscar el espacio laboral para empezar a cubrir las necesidades del niño, tanto alimento, vestuario, escuela, todo. Y de la noche a la mañana fue pues un balde de agua fría. Y está bien para el niño. Porque ahora que ya se va a laborar, a veces agarra hasta 3 turnos, desde la mañana hasta la noche. Y él llora mucho. Está un rato estando en la casa, afortunadamente ya va a la escuela, se recoge a las 2 de la tarde, a las 3 estamos comiendo, y de las 4 hasta las 10, 11 de la noche que llega la mamá, pues a lo mejor aguanta unas 3 horas, estando tranquilo, jugando, haciendo lo que le gusta, pero después de eso es una cantaleta, y quiero a mi mamá, y quiero a mi mamá, y quiero estar con mi mamá. Y entonces, pues ya entra mi chamba. Entonces llego, lo abrazo, porque yo no puedo también estar con él al 100, porque mi espacio laboral me lleva a estar aquí en clases, en terapias, en la administración empresarial, o sea, literal en una silla y de aquí no me mueve todo el día. Entonces, obviamente, no tengo el espacio para estar jugando con él, para estarlo atendiendo como se debe. Por supuesto, tampoco ya es mi responsabilidad. Sin embargo, apoyo a mi hija en eso. Digo, nada me quita ir por él tenerlo aquí en la casa. Al menos está en un lugar más seguro y con alguien con quien ha crecido. Y entonces cuando yo veo que está llora y llora mi mamá, dejo de hacer lo que hago y lo abrazo. Lo abrazo, lo beso y le digo, mi amor, tu mamá se fue a laborar, sí, pero ¿por qué no llega? Pues porque le digo, mira, ven a mí, yo a veces no puedo abrazarte, besarte, estar contigo, aunque estoy aquí, porque estoy dando clases, porque estoy preparando cosas, porque estoy atendiendo una terapia. Y además él sabe que cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo una terapia, él tiene que guardar silencio. Y hasta me habla con señas cuando quiere algo, o sea, entiende muy bien y ha sido como lo que yo hago es explicarle de diferentes maneras a su nivel lo que está pasando. Entonces yo le digo, mami no está aquí porque ella necesita conseguir dinerito para los carritos que a ti te gustan, para los tenis que tú quieres. Luego a ti se te antoja un chocolate y pues si nosotras no nos sentamos, si yo no me siento ahí a la silla a hacer lo que estoy haciendo en la computadora, pues no te podría comprar lo que a ti se te antoja. O tu mamá, porque lo que sí hacemos es que procuramos darle lo que él solicita. Aunque a veces, obvio, su mamá como mamá le pone límites. Pero como a la abuela sí le toca consentirlo, pues sí, yo sí le doy todo lo que me pide y es lo que le digo, estoy aquí para que yo te compre los chocolates que quieres, la pelotita que quieres, y entonces se calma porque empiezo a ver que empieza a comprender. Y esta acción sucede muchas veces y vuelve otro día a llorar y vuelvo a abrazarlo y vuelvo a explicarle. ¿Por qué? Porque necesito bajarlo de esa nube, del deseo de continuar con la madre que duró 3 años con él, pues ahora ya está en otra realidad, donde la mamá necesita traer el alimento para él, su ropita,
Y lo que hace ella muchos fines de semana, desde tempranito, vente, vámonos al parque, vente, vamos a comprarte lo que quieres, se disfrutan, ella busca disfrutarlo porque los traumas nos ayudan mucho, nos ayudan porque trascendemos muchas cosas para las siguientes generaciones. ¿Quiénes aprenden a trascenderlos? Quien no trasciende el trauma se queda atorado en esa historia de dolor. Y en este caso, pues mi hija, ese trauma no lo ha trascendido en un sentido, pero en el sentido en relación madre-hijo, lo ha trascendido muy bien, muy, muy bien. Y me gusta, al grado de que, bueno, pues yo puedo dejarla con él y estoy muy tranquila. Y no siquiera me preocupo por si ya comieron o no, porque ya entró en otro estado de madurez y con esa responsabilidad, porque pude ver la responsabilidad que había con ella. Entonces siempre es muy, muy importante tener esa comunicación con los niños. Yo venirme de viaje, porque ahorita estoy de viaje, fue avisar una semana antes, avisarle a él, porque para los niños, otro nieto se quedó muy enojado por mucho tiempo porque pues tenemos esos contactos, ¿no? Con la familia. Y el día que yo me regresé, estuve con él como un mes y un día de repente, imagínense, desaparecí de la casa, porque ese día que yo me iba al avión, no estaba él. No recuerdo dónde estaba, no me pude despedir de él. Desde entonces, cada llamada era, no me quería hablar y no me quería hablar. Y por supuesto, es entenderlos, es que viene, y le ha pasado muchas veces, porque dicen que luego me grita a la recámara y que le dicen, no, ella ya no está, ella se fue. Y él no entiende, claro, es un bebé más chiquito de 3 años, desde 2 años vive esto, no lo entiende. Entonces, lo que yo ahora hice con mi nieto, que me vine, le dije, una semana antes le venía diciendo, me voy a ir de viaje y me voy a ir por mucho tiempo, pero yo te voy a llevar en mi corazón, yo me quiero ir contigo y yo me quiero ir contigo. Le digo, no puedes ir conmigo porque ya vas a la escuela, porque tu mamá va a estar contigo. Y era un explicar uno y otra vez. Esa semana lloraba mucho. Y esa semana siempre lloraba por el querer estar con su mamá. Bueno, pues esta última semana le pedía mucho a su mamá que se quedara conmigo, que se quedara a dormir. Y podía sentir que era una especie como de despedirse, de decir, si te vas a ir, déjame sentirte y déjame estar contigo estos días. Y se lo permitimos. Le dije, ella me decía, ¿qué hacemos? Pues déjamelo, él quiere estar conmigo. Dice, pero es que no estés diciendo que te vas. Él tiene que saberlo, le decía yo, él tiene que saberlo y lo va a entender, porque no quería generar ese dolor que le había generado a mi otro nieto. Y no fue intencional, simplemente no estaba el día que yo me fui. Y siempre coincide que no está cuando yo me voy. Entonces, es muy duro para los niños, muy duro este tipo de movimientos que los adultos hacemos porque nosotros, cada ser humano nace para tener un proyecto de vida. Y el proyecto de vida es una realización personal, es un éxito personal. Y todos en algún punto nos enfocamos en eso. Y tenemos hijos porque el cuerpo, nuestra biología nos lleva a tener hijos, pero no estamos tan conscientes de la gran responsabilidad que esto conlleva. Solo nos imaginamos que les vamos a dar a comer y vamos a comprar pañales y una cunita y que va a ser muy hermoso y que el chiquito, pero esto va más allá. Constelaciones vemos que lo más valioso que hay es la vida. ¿Y por qué es lo más valioso? Pues porque es lo más caro. Nada más echen cuentas cuánto se invierte en un niño desde que está gestando la mamá hasta que muere como adulto o como anciano. Ese precio tan grande entre los alimentos, los vestuarios, el techo donde vives, los muebles, la educación escolar, los paseos, las vacaciones. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero se invierte ahí? Por eso es carísima la vida y por eso es lo más, más, más grande que hay. Entonces hay que aprender a tener una gran responsabilidad en el gran significado de tener hijos. Y no solo por la parte económica, porque sí que pega, porque lo que más queremos es darle a nuestros hijos aquello que en algún momento carecimos, porque sentimos ese dolor.
Yo crecí con un trauma que lo llené cuando era adulta. Toda mi vida, chiquitita, cada 6 de enero pedía una novia. Y yo quería una muñeca novia, nunca me llegaba la muñeca novia. Nunca, si me llenaban de muñecas, o sea, la verdad es que sí el árbol se llenaba de juguetes. Mi abuela viajaba mucho y me traían cosas, incluso musicales. Pero si yo no veía la muñeca de novia, yo no me sentía feliz. Nunca me sentí feliz. Y siempre dibujé novia, siempre, 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 siempre. Hasta que ya de adulta, me gustaba mucho comprar muñecas de porcelana. Y de repente encontré una novia. No, hombre, esa novia todavía está en mi tocador. Es mi adoración. Eh, Simboliza una novia, porque puedo verlo, simboliza una novia de otras vidas. Me da una sensación de haberme quedado algún día sola en el altar. Y es como abrazar a esa novia que se quedó sola en alguna historia. La puedo identificar ahí, por eso era tanto mi deseo de abrazar a esa novia y de estar con ella. Y sí que buscamos de grandes llenar esos espacios que nuestros padres nos dieron. Entonces, desde esa emoción yo me dije, mi hija no le va a faltar ningún muñeco que ella decida querer tener. Y así lo hice. O sea, siempre procuré, al menos la primera que nació, darle todo lo que me solicitaba. Las demás ya no fueron tanto, ya no había tanta demanda, porque la verdad es que el cuarto de la primera hija, que después lo ocuparon las demás hijas, estaba lleno de juguetes. O sea, lo que sobraban eran juguetes, por eso es que ya no era tanta la demanda. Pero sí que a mí me satisfacía eso, me llenaba mucho eso, y todos creo que lo hacemos, lo sentimos, es llenar ese vacío del niño que hubo en nosotros en algún momento, y es esa lucha, ¿no? De ir hacia adelante para darle a nuestros hijos aquello que nos tuvo. Otro dolor que me quedó muy, muy marcado es que yo, siendo adolescente, a veces cuidaba a mi sobrino. Me dejaban sobrino y hablamos de un niño de 1 año y medio, chiquito, 2 años. Y recuerdo un día que él me despierta y me dice, quiero mi bibi. Y no había nada de leche en la casa. Y yo era un adolescente y yo no tenía dinero. Y entonces, en todo el día no le di leche. Y fue algo dolorosísimo para mí, y me juré en ese momento, en mi vida voy a permitir que mis hijos se queden sin leche. Su mamá no estaba porque su mamá se había ido de viaje y ella viajaba por semanas. Y sí traía el dinero, pero pues no había lo que ahora, ¿no? Que Western Union y los envíos, transferencias, no había en ese entonces. Entonces había que esperar hasta que llegara. Mi mamá estaba en su mundo, mi papá también, y yo era la mayor de todos mis hermanos, así es que era tenernos a lo que había. Y pues este chiquito, pues a un bebé no le puedes dar sólidos, era la leche, y fue muy doloroso para mí. Entonces, desde entonces pregúntenme si falta leche en el refrigerador, pero para nada, o sea, es algo para mí súper importante. Por eso digo que a veces los traumas benefician cuando sabemos trascenderlos. Nos dan fuerza para dar algo más grande. Después, además, pues la leche significa la mamá, o sea, es algo muy, muy importante que siempre se requiere estar ahí. Ya de adultos ya no nos funciona igual, pero a los niños sí. Entonces, pues regresándome a este punto, vean qué tan importante es atender a ese niño, es platicar con nuestros hijos, es saber comunicarnos con nuestros pequeñitos, hablar de muchas maneras con ellos y escucharlos, porque ellos siempre quieren decir algo. De repente estoy bien entrada en la chamba y aunque mi nieto sabe que no debe interrumpirme, de repente algo súper le emociona de lo que está viendo en el celular y me dice, Abby, 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 y me toca el hombro y ya me distrae. A veces quisiera actuar como mis ancestros de vete para allá, no me estés estorbando hasta que termine, y no reacciono, siempre reacciono y en mi mente digo, a ver, respiro, suelto tantito lo que estoy haciendo, volteo a ver y digo, ¿qué necesitas, mi amor? ¿Qué quieres? Y me dice, mira, quiero que me compres este auto, está bien padre, mira, está bien padre. Entonces veo su emoción, sus ojitos y le digo, sí, mi amor, sí te lo compro. Y ya, el escucharme, el saber que lo estoy, le pongo atención cuando él me necesita, porque para él es muy importante eso. Lo que muchos desconocemos
es que para nuestros hijos lo más sagrado es el juego, lo más sagrado como para los adolescentes la sexualidad y para los adultos la chamba. Son 3 niveles de conciencia, 3 edades diferentes y cada edad es sagrada en lo que hacemos. Y un niño, el juego es sagrado. Y cuando un niño te invita a jugar, deja todo. Yo he vivido estas últimas experiencias con mis nietos así. Lo hice con mis hijas, pero más recortado lo que hago ahora. Pero ahora miro los ojos de ellos, miro sus ojos y es una cosa hermosa cuando me traen el coche en la mano y un juguete, no sé, la pista, y me dicen, jugamos, y yo en ese momento, pues nos estoy mandando, por ejemplo, publicidad y digo, nada más le digo, déjame terminar esto, y jugamos. Entonces, pues bueno, pues ya me apuro, de repente se me olvida, pero ellos no se los olvida, ¿eh? Ellos están pendientes. Ahora sí entienden que me tienen que esperar, pero ya cuando les digo, ellos están todo el tiempo, ¿ya vamos a jugar? ¿Ya terminaste? Están esperando el momento y cuando entro en acción, brillan sus ojos, sonríen su boca de oreja a oreja y eso no tiene precio. Para mí no tiene nada de precio. Entonces, en el suelo, literal, ahí, vamos a poner las pistas y órale, arrancar los coches. Y mi hija lo ve y me dice, mamá, es que ni cuando juega conmigo se pone así, no da esa sonrisa. Y ese dato que ella me da es muy importante para mí, con todo esto que estoy enseñando, porque digo, claro, no es lo mismo la mamá, porque yo lo viví, no es lo mismo la mamá que se preocupa del día y al día para sostener a la familia, la casa y todas las cosas que tenemos que hacer. Y nuestro tiempo es valiosísimo. Entonces, 2, 3 minutos estar con los hijos es 2, 3 minutos veloces. O sea, no hay un tiempo de calidad. En cambio, yo como abuela, pues ya tengo otro estado de conciencia, con todo lo que he aprendido, otro mega estado de conciencia, y entonces, ¿qué pasa? Que mi alma se expande, mi corazón se expande y abrazo a mi niño. O sea, desde lo más grande lo abrazo en ese momento y le digo, vamos a jugar, y yo me vuelvo una niña. Esa sensación la percibe el niño y se transforma de una manera mágica. Es algo que yo nunca he visto en ninguno de mis hijos y ahora lo estoy disfrutando a grandes rasgos y a grandes emociones. Entonces, yo los invito a sentir lo mismo, a participar lo mismo cuando están chiquitos y disfrutar a los nietos, porque es esto que se van a llevar a la tumba y es algo que ellos se van a llevar en el corazón toda la vida. Y esto es lo que necesitamos todos los humanos. Los humanos estamos buscando desde muy chico la calidad de amor, la calidad del abrazo, la calidad del beso, la calidad de aceptación, de ser escuchados, de sentirse amados. Y estos pequeños detalles hacen una gran diferencia para que los humanos se desarrollen sanamente. Y hablo sanamente, así como lo dice la palabra, sana, una mente sana, sanamente. Porque cuando la mente tiene una función bioquímica dentro de nosotros, genera las emociones, todas las emociones, y estas se encapsulan en diferentes partes de nuestros órganos. Y de ahí, pues bueno, de adultos tendremos las enfermedades. Pues es tan importante que una sonrisa, una felicidad, un momento de felicidad, a momentos tan agradables como estos cuando pasamos con los niños y que además los llevamos a un estado de comprensión cuando están llorando porque pasan las cosas. Hay una paz interior en el ser humano que cuando le dicen qué es lo que tienes, le pones nombre a la enfermedad, pues sientes te sientes bien cuando tienes una respuesta. Hay un estado de paz maravilloso cuando tenemos una respuesta. Entonces, imagínense un niño cuando le das las respuestas de lo que no entiende a su nivel, pero dárselas. Y esto cambia la relación entre padres e hijos y seremos padres que no sufriremos con los adolescentes, como con nuestros hijos cuando sean adolescentes o cuando sean adultos. Porque sí que como padres nunca vamos a dejar de sufrir. Vean a nuestros padres cómo han sufrido cuando tenemos alguna bronca con la pareja o algún nieto enfermo para los abuelos es muy importante mantener la felicidad de familia. Si alguien se enferma, todos se enferman. Y no es que se enfermen de lo mismo, se enferman de tristeza. La tristeza es una enfermedad. Entonces,
hay que procurar estar sanos y para estar sanos hay que ser muy felices. Y la única manera de lograr la felicidad es darnos cuenta qué le estoy dando a mi hijo, cómo lo estoy tratando, cómo lo estoy mirando, cómo está viviendo su vida, qué tantas verdades o mentiras le digo, desde qué superficialidad le hablo y cómo lo está interpretando. Por eso platicar con él para que me cuente cómo lo está haciendo. Yo con mi nieto dialogo mucho y él me cuenta desde dónde ve las cosas y cómo las ve y de repente quiero ver una caricatura y él me dice, ya la vi y le digo, cuéntamela, ¿de qué se trató? Y ella me dice, ay, se trata de esto y de esto y de esto y le digo, ¿y la quieres ver conmigo? Sí, 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 la quiero ver. Y entonces él mismo dice, mira, ya ves, va a pasar esto y luego va a pasar lo otro. Entonces me encanta esto porque al mismo tiempo estoy despertando en él más interés, desarrolla su lenguaje, desarrolla la manera en que interpreta las cosas, aprende más. Los niños que tienen este tipo de comunicación social son niños más abiertos en la sociedad y un niño más abierto en la sociedad son niños de éxito porque rompen barreras, van más lejos de los que tienen, los hijos que tienen muchos límites o más bien muchas prohibiciones, porque una cosa es un límite para proteger su vida y otra cosa son las prohibiciones por cuestión cultural del sistema familiar. Entonces hay que cuidar muy bien qué es lo que está funcionando, qué no está funcionando para, para tener una mejor vida. Y si le doy una mejor vida a mi hijo, claro que yo tengo una mejor vida yo. Y por supuesto, esto no va a pasar si no primero sano este niño dentro de mí, porque lo que no sane lo voy a aplicar en él, como lo que yo hice con la muñeca, ¿no? Son cosas buenas, pero hay que fijarnos bien qué es lo que realmente estamos haciendo y desde dónde lo estamos haciendo. Hay padres que no han trascendido cosas y lo voy a decir porque lo dije la semana pasada, ¿no? Mi padre me golpeaba mucho y luego yo golpeé de vez en cuando a mis hijas y de vez en cuando se volvió algo trágico para ellas y es algo que duele. Es porque me lleva a mirar cómo a veces también tratan a mis nietos y es como que vuelvo a sentir la emoción de cuando yo era niña. Y entonces es decir, esto no lo he superado, esto está aquí, esto está atorado. Y por eso ha sido bueno porque eso es lo que a mí me impulsa y me dan muchas ganas de hacer muchas cosas para el futuro de muchos chiquitos. Y la única manera de hacer cambios es hacerlos partícipes, hacer estas dinámicas que puedan comprender cómo funciona esto. Y bueno, pues aquí lo único que se habla es del amor, de cómo llevar el amor. Y las palabras que escuchan aquí no están lejos de comprenderse, es la simpleza del amor, de entregarlas. Digo, la manera en que lo digo es una, pero ustedes pueden aplicarlas de la manera que les nazca. El punto es llevar a los niños a que ustedes puedan mirar ese brillo en los ojos. Es increíble ver, es muy raro ver a niños sonreír de esa manera. Incluso cómo brillan los ojos, y cuando brillan los ojos el alma está hablando con todo su poder. Y entonces se expande el corazón, se expande el alma y la casa se ilumina. Es algo maravilloso y es estar conectado constantemente con la divinidad, porque los niños están conectados todavía con la divinidad. Entonces, nosotros que hemos dejado de desconectarnos por el tiempo que vivimos en este planeta, estar conectado con los niños es maravilloso. Nos lleva a otra dimensión. Así que bueno, algún comentario que quieran dar, alguna pregunta, alguna duda, ¿cómo los dejo? ¿Cómo se va? El nombre de la película, Somnia. Sí, ahí está Somnia. De hecho, aquí, por ejemplo, lo que ella sube es el thriller. En YouTube encuentran la película. Me preguntan mucho si es una película de terror. Sí, tienen la impresión que es una película de terror, pero hay que tener la mente muy abierta para poder comprender la intención de la película, a dónde te quiere llevar. Y lo que te quiere llevar es mirar el mundo de los niños, cómo interpretan un trauma, algo que les sucede. Y eso es interesantísimo, porque en verdad que ellos crean realidades y hay que tener mucho cuidado. Así somos todos creamos realidades. Por eso es importante saber qué es lo que estamos viendo y viviendo para poderlo interpretar. Un placer, un honor estar con ustedes, compartir más sabiduría para que juntos hagamos una transformación en nuestra vida, en nuestros hijos
y nuestros hijos, los hijos de sus hijos, y esto se expande hacia la sociedad que nos rodea. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Que tengan una bendecida y excelente semana. Chao. En el Instituto Virtual Metatron te ofrecemos una gran variedad de formaciones terapéuticas que transforman tu vida y el mundo que te rodea. Entre ellas, la mirada hacia la familia, hacia los niños, el poder y talento personal, la conexión y administración con tu entorno, las cuales puedes tomar de modo virtual con atención personalizada. Comunícate con nosotros. Instituto Virtual Metatron. Trabajando con el alma y el corazón.